Ok, queridos, ¿tienen su Biblia ahí? Génesis capítulo 1, verso 9 al 13. Génesis capítulo 1, verso 9 al 13, dice así. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de los aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ya estamos avanzando un poco más en Génesis, y como ya he hecho referencia, básicamente del Génesis es el libro de los comienzos de Dios. Básicamente, cuando hablo de los comienzos, tiene que ver con las cosas creadas, no al creador. Generalmente se ha hecho la pregunta, y los ateos han hecho la pregunta, ¿en quién creó a Dios? Si todo tiene un inicio, ¿quién lo creó? Es una muy buena pregunta, pero el problema de la pregunta es que está haciendo básicamente una referencia retórica y está enfocada en la creación misma. Está básicamente asimilando que Dios es un ser creado, es igual a su creación. Está limitado al tiempo y al espacio de su creación, cuando en realidad, cuando vemos en Génesis 1.1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el Señor, no está limitado al tiempo y al espacio de su creación, sino que es externo a ella, y que por eso puede vivir eternamente. Él no tiene problemas con eso. Cuando vemos cualquier otro tipo de divinidad o deidad en el mundo, siempre van a tener ese problema. Entonces el problema es que está enfocada o enfocado a algo imaginario que nace del intelecto del hombre. Un ejemplo de eso es uno de los científicos más famosos, como Dawkins, quien creó la teoría básicamente del todo. Teoría que en realidad lo que hace es decir que el universo es infinito. Y él entiende como infinito básicamente que no tiene un principio como tal, porque en realidad nace de sí mismo. Entonces lo que hace Dawkins es decir básicamente que el universo es autocreado, cosa que es imposible, no es comprobable científicamente hablando y no tiene ninguna forma de hacerlo. Es lo mismo, básicamente él está creyendo algo por fe porque nunca lo ha visto, y es exactamente lo mismo que creemos nosotros, pero enfocado en una cosa totalmente distinta, porque la persona que creemos que creó todo es Dios. Él cree que todo fue creado, que todo fue creado por la materia, cosa que no es así. Ya hemos visto en Génesis cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y he mencionado básicamente que el versículo 1 lo que va a hacer es una introducción a todo lo que va a mencionar en el capítulo 1. Cuando tú lees un libro, siempre aparece una introducción y te ayuda a entender de qué va a tratar el libro. Bueno, el Génesis 1.1 es la introducción. Ahora, dentro del Génesis 1, obviamente hay cosas importantes. Si vemos la declaración importante que dice ahí que Dios creó el cielo y la tierra, la pregunta es: ¿cómo los hizo? Y Moisés empieza a detallar día a día cómo el Señor creó las cosas que hoy tú puedes ver. En el versículo 3 vimos que Dios lo primero que creó fue la luz, no las tinieblas. Algunos piensan que fueron las tinieblas. No, las tinieblas ya estaban. Por lo tanto, lo que Dios hace es engendrar o mandar a la existencia la luz. En el día 2, ¿se acuerdan qué es lo que Dios creó en el día 2? La expansión. De eso, la expansión, no los cielos. Ya, la expansión, que es básicamente la atmósfera, lo que nosotros podemos respirar, que es esto donde estamos nosotros ahora. Eso es lo que Dios creó para que pudiéramos existir o subsistir, mantenernos con vida. Ahora, habíamos mencionado que en esa forma lo que el Señor hizo fue dividirla y poner agua arriba
y agua abajo, que le llamó mares. Y es interesante porque le comentaba el domingo pasado que muchos teólogos piensan que el factor predominante de por qué muchas de las personas del Génesis duraban muchos años de vida era porque efectivamente no penetraba mucho la luz solar, por un lado, y eso permitía una mayor oxigenación y mayor vida. Eso piensan muchos, ¿ya? ¿Por qué? Por la capa de agua que rodeaba la Tierra. Ahora, eso es lo que piensan muchos. Ahora, independientemente de lo que crean, eso es lo que dice el texto, que había agua arriba, agua abajo y nosotros al medio, para que se haga una idea. Y llegamos al día 3, ¿ya? Y cuando empezamos a leer el día 3, vemos nuevamente la frase principal de todo el capítulo 1. Dijo también Dios, o dijo Dios. Y ya he mencionado algo básicamente con referencia a eso, que cada día de la creación iniciará con esa fórmula, con ese principio fundamental en el cual Dios crea. Y es de vital importancia en nuestro texto debido a que es el acto directo de Dios por medio de la palabra que hace que las cosas sucedan, y es la orden divina básicamente a la voz del Señor que se ejecuta su palabra. En otras palabras, Dios habla, dice, bueno, sea la luz, aparece. Expansión, aparece. De acá dice, básicamente va a empezar a ordenar ciertos principios fundamentales. Y para eso necesita hablar. Ahora bien, en otra ocasión vemos que el texto dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Ahora, una buena pregunta que podríamos hacer en ese texto básicamente es la siguiente. ¿La tierra o el polvo era parte de la creación o fue creada en el instante mismo en que el Señor dijo que se descubriese? Buena pregunta. ¿La tierra, el polvo como tal, ya existía o existió cuando Dios dijo, aparece? Bueno, creo que si ven el texto claro va a ser muy fácil la respuesta. Si ven ahí el texto y fijamos bien la mirada, dice, descúbrase lo seco. Por lo tanto, la tierra, ya había tierra. Estaba debajo del agua, sumergida en agua. Y eso obviamente nos muestra que la tierra ya estaba creada, el polvo como tal, lo que pisamos ya estaba creado, solamente que estaba sumergido. Lo que el Señor está haciendo en este caso, básicamente es mandar, por un lado, restringe el paso del agua y le pone un límite, y por otro, que hasta este momento obviamente la tierra no era visible, era invisible a la vista de la persona o de las personas. Lo que hace, dice, ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer dos cosas. Primero, restringo el paso del agua, y en segundo lugar, lo que hago es que aparezca la tierra que estaba bajo el agua. Algo interesante que el texto no menciona es cómo lo hace, cuál es el proceso. Y cuando hablo del proceso, básicamente es, ¿hace que el agua retroceda o hace que el agua baje? ¿Entiendes la diferencia, cierto? Una cosa es que el agua se retroceda y otra cosa es que el agua baje o que suba a la tierra. El texto no dice. Pero de que sí pasó es que Dios manda el agua y restringe básicamente los límites del agua para que la tierra aparezca. Eso sí dice. De manera que cuando vemos acá que dice, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, es exactamente ese, pone un límite. Cuando dice júntense las aguas, es un límite que el Señor pone al agua para que la tierra pudiese hacerse más visible o visible. De hecho, si vemos algo interesante en Job, Dios en una de las preguntas que hace a Job en el capítulo 38 hace alusión a algo parecido. En Job 38, el Señor dice así, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Fijan? En otras palabras, lo que Dios hace, dice, ok, mar, hasta aquí nomás.
Ya no vas a seguir tu fauce como era. Y voy a permitir, y ahora voy a hacer que la tierra aparezca de abajo donde estaba y que el mar se detenga. Y eso es exactamente lo que el Señor hace. Ahora, no debe de extrañarnos que el Señor lo haga. De hecho, lo hizo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el río? El Mar Rojo. Y... no fue el Nilo. Ni lo soña, dice. ¿Ya? No fue el Nilo. Pero fíjense que, ¿qué pasa con el río? Dice que pasaron en medio. Y nos ahogaron. Y a nosotros nos es extraño, y wow, qué impresionante, pero aquí en el inicio hizo exactamente lo mismo. Dijo, ok, hasta aquí se para el agua y ahora que aparezca la tierra. Ahora, Jeremías hace una cita parecida, o habla muy parecido a lo que, o nos habla algo muy parecido a lo que habla Job con referente al mar. Y fíjate que dice en Jeremías 5:22, dice así, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasará. Las palabras dicen, bueno, yo le puse límite. En algún momento van a haber tsunamis, creo que lo conocemos bien, ¿cierto? Pero no va a pasar del límite que yo les propuse. Va a llegar a cierto punto. O sea, Dios, querido, pone y decreta básicamente una ley. Hay una ley inmersa que se llama las leyes naturales. Y Dios las estableció. Dios las creó, Dios las formó. Dios puso esas leyes. En otras palabras, lo que el Señor hace es establecer un decreto a los mares y a las cosas que conocemos. Ahora, es necesario entender un poco, queridos, sobre lo que es un decreto. ¿Por qué? Básicamente porque ha habido un mal uso de esa palabra en el vocabulario evangélico. Hoy muchos ocupan el término decreto como una fanfarronería, algo tonto, como queriendo decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Decreto que vas a sanarte. Y esas cosas parecidas que piensan que son bíblicas. Por eso es necesario entender que es un decreto. Y después a quién va dirigido y cómo se ocupa la Biblia. Así que voy a empezar dando una definición general y después voy a aplicarla al texto bíblico y cómo se entiende. Ahora, la Real Academia Española define un decreto como una decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tenga competencia. Sencilla. De manera que básicamente la definición propuesta por la RAE en términos básicos habla de la decisión de una autoridad o gobernante básicamente sobre aquello que tiene competencia, básicamente que tiene la habilidad para poder juzgar. Si eso lo aplicamos a Dios, queridos, Dios es gobernante supremo y tiene toda competencia para hacer lo que Él quiera. ¿Entienden eso, cierto? Es básico. Entonces, Él es el gobernante. Entonces, eso básicamente sería aplicado al texto. Pero la palabra que Moisés está utilizando aquí cuando habla de una ley o estatuto o norma, cuando habla en Job, que establecí mi decreto, lo que está hablando ahí es básicamente que Dios estableció una ley, una norma, un estatuto al mar para que éste no se pasara. Estas leyes son conocidas, como dije, como leyes de la naturaleza, las cuales son las que Dios ha establecido y las que Dios ha propuesto. Querido, no hay nada en la naturaleza que no obedezca a la ley de Dios. Nada. Ni al mandato de Dios. Fue algo que dije el día domingo pasado. Aún aquello que es contra naturaleza. Y cuando hablo de contra naturaleza son efectivamente milagros. Cosas que supuestamente físicamente son incompatibles. Bueno, las leyes las hizo Dios. Y Dios mismo la puede ocupar o no ocupar.
Querido, a veces pensamos que Dios está obligado a trabajar bajo las leyes naturales. Querido, Dios no está obligado a trabajar como tú quieres. Él está haciendo y hace lo que Él quiere porque Él es gobernante y juez supremo de todo. Si Él decreta, si Él determinó algo, es porque Él sabe lo que es mejor y lo hace así. Cuando ocupamos el término yo decreto, está diciendo que tú tienes la máxima autoridad y aún sobre Dios para hacer cual o tal cosa. Eso es herejía. Eso en realidad no es bíblico. Suena bíblico, pero en realidad no lo es. El único juez supremo del universo se llama Dios. No hay más. El problema es que muchos evangélicos hoy les gusta ese término porque se sienten poderosos, ¿no? Querido, el hombre en realidad somos menos que nada, eso somos. Somos lo más minúsculo en este universo. Pero pretendemos ser grandes. Querido, no nos engañemos. El poder absoluto es de Dios, de nadie más. Él es juez, Él es gobernante y Él puede decretar lo que quiera. Es como lo que dijo el apóstol Pablo, dirá el vaso de barro al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? Es básicamente lo mismo. Es como que el barro le diga a Dios, Dios, tienes que hacer esto porque soy tu hijo. Y Dios le dice, ¿ya? ¿Y? ¿Eso significa que tienes autoridad sobre mí? ¿Eso significa que puedes mandarme si yo soy Señor? Tú no eres nada. Yo te salvé a ti, no tú a mí. Y es un serio problema hoy el círculo evangélico, porque mucha gente cree eso. Y se cree con la autoridad de mandar al gobernante y juez supremo, como si fuese básicamente el genio de la lámpara, ¿cierto? Que está a los deseos complacientes de una criatura. Querido, no nos equivoquemos. Dios no es así. Y si ese es el Dios que tienes, déjame decirte que ese no es el Dios de la Biblia. Hiciste uno parecido, muy bonito, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es soberano, es eterno, es glorioso, es juez, es gobernador, Él es Dios. Y nosotros somos sus hijos y criaturas. Y estamos a la merced de lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Querido, la creación, fíjate, cada vez que veas la creación, piensa, la creación actúa y hace tal cual el Padre quiere. Y en el momento, y cada vez que veas que estás mal con Dios, dice, Señor, la creación te obedece, ¿por qué yo no? Ver dónde ve eso. Es un reflejo. Es algo que te va a animar a ser obediente. De igual manera, si alguna vez ves que te falta y que ves que tienen necesidad, más de una ocasión me ha pasado que a veces al ver las aves comer, me acuerdo del texto. Si Dios mantiene las aves, ¿por qué te preocupas? Es verdad. Querido, la creación proclama la gloria del Señor en toda su esplendor. Y eso no significa, querido, eso debe ser una llave, un grito a nosotros cuando la vemos y sabes que las cosas no están bien, no con Dios, contigo. Les puse el ejemplo el miércoles pasado, el domingo, que cuando el Señor le dijo a Pedro, echa la red al otro lado. Pedro dijo, Señor, hemos estado toda la noche, tratando de pescar y no tomamos nada, ni siquiera un pez. Pero en tu palabra voy a hacer. Querido, Pedro puede decir, ¿qué se cree este? Yo soy pescador, él no es pescador. Pero él es maestro, voy a hacer caso. Les decía que es como si los peces hubiesen escuchado la voz del Señor diciéndole peces adentro de la red. Y todos los peces, vamos. ¿Quién llegaba primero a morir? ¿Cierto? Esta era la competencia. ¿Quién llega primero a morir de la red? Porque ¿qué? El Dios soberano nos mandó. Así deberíamos ser nosotros, ¿cierto? Vamos. ¿Quién va a ser obediente? Aquí estoy, Señor, vamos. Aunque eso incluye la muerte.
Bueno, la creación es un ejemplo gráfico, señores queridos, de lo que debemos hacer muchas veces y de cómo debemos pensar. Bueno, aquí vemos que el Señor decreta, pone una ley al mar y el mar obedece, ya ha obedecido hasta ahora. ¿Se han fijado? Han pasado más de 4.000 años o 5.000 años que el Señor hizo todo y sigue siendo obediente. 5.000 años. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, de esto básicamente, de la ley que el Señor ha puesto, es lo que dice Jeremías 31, 35 al 36. Fíjate que dice ahí en Jeremías: así he dicho Jehová, quien da el sol para la luz del día y la luna y las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltasen delante de mí, dice Jehová, entonces la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí perpetuamente. En otras palabras, lo que el Señor dice: mira, yo hago salir el sol, yo hago salir la luna, yo le decreto al mar qué es lo que tiene que hacer. Si eso deja de existir, entonces la nación de Israel deja de existir. Querido, y eso no ha dejado de existir. Eso significa que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Porque Dios dice: el día en que esto deje de hacerse, entonces mi pacto con Israel hasta ahí llegó. En realidad, eso va a ser siempre. Ahora, de manera que cuando hablamos de un decreto, no solo se tiene que tener la autoridad, sino el poder para llevar a cabo tal autoridad. Y por tanto, podemos ver que el texto dice: y fue así. Querido, decir yo decreto como si fuese cualquier tontera no es correcto. Es ponerte en el lugar de Dios. Y fíjate que Dios mandó y se hizo. ¿Por qué? Tiene el poder, tiene la autoridad para hacerlo. Él lo merece. Él puede hacerlo. Entonces, afanarse por querer algo, una respuesta, y obligar a Dios a que te dé esa respuesta, es no conocer a Dios. Literalmente es no conocer el carácter de Dios. Querido, mira, no solo vemos que Dios decreta, también vemos junto con esto que Dios no cambia. No cambia. Querido, si Dios dijo algo, Él no va a cambiar ese algo que dijo. Te lo dijo y es así. Te guste o no te guste. Fíjate que Moisés 3 veces le dijo: Señor, déjame pasar. ¿Qué le dijo? Déjame pasar a la tierra prometida. Y pequé una pura vez, Señor. ¿Qué le dijo Dios? Déjate de hablar de eso, ya te dije que no. Dios no cambiará su respuesta, querido. Aún a Pedro, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué dijo el Señor? Hasta terminar así. En otras palabras, no. Aprende a vivir con eso, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y uno dice: pero eran líderes, ¿sí? Pero a esos líderes Dios les dijo que no. Y ustedes ven a Pablo diciendo: pero Señor, yo te estoy sirviendo. ¿Cómo se te ocurre, Señor? No. El Padre habló, la criatura obedece. Dios no cambia. Eso es algo que debes aprender. Dios no cambia lo que te dijo. Si Dios no cambia lo que te dijo, a veces no es que Dios cambie su respuesta. El problema es que a veces tú crees que la cambió. Es diferente. Pero Dios no cambia su respuesta. Si Dios te dijo que sí, es sí. Si Dios te dijo: espera un poco, es espera. Y si Dios dice que no, no sigas hablando con Dios, porque Dios te va a decir: ya te dije que no. Y esas son las respuestas que vemos como y parte del carácter de Dios, de que Él es inmutable. Él no cambia sus respuestas, Él no cambia su palabra, Él no cambia su naturaleza, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y dice ahí el texto: y fue así. Básicamente todo lo que Dios dijo al mar fue exactamente como Dios dijo, y la creación se sometió a su creador, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y ya habíamos hablado de eso. Básicamente Dios pone nombre a las cosas más grandes, mares, tierra, que son las cosas que bajo la perspectiva de Dios son las que necesitan su nombre. Después manda a Adán y dice: bueno, Adán, ahora te toca poner el nombre a los animales y a tu mujer, poner el nombre, de acuerdo a cómo tú los ves. Y Adán hace caso de eso
y le pone nombre. Pero aquí vemos cómo Dios llamó a lo seco tierra por su naturaleza, básicamente el seco, y a la reunión de las aguas llamó mares, el océano. Y fue así. Ahora, fíjense que el texto dice, y vio Dios que era bueno. Y si ven el verso 13, el verso 12 dice ahí también, en su Biblia dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla es tener según su género, y vio Dios que era bueno. Fíjate, vuelvo a repetir, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Es interesante, mientras avanzamos en el texto, en lo que el Señor ha hablado ahí en la ocasión anterior vimos que Dios ve lo que hace y lo describe como bueno. Ya habíamos hablado de que era bueno por el hecho de que lleva a cabo su propósito, vale decir, que sirve para que el hombre pueda existir como un medio por el cual Dios sustentaría al hombre. Eso es bueno, le permite al hombre la existencia en ese lugar y así poder cumplir el propósito de Dios. Por otro lado, creo que este es un inicio de lo que más tarde sería algo llamado trabajo. Para muchos, creo que a veces pocas personas entienden que el trabajo no es una maldición, querido, aunque a veces pareciera, no es maldición. Y algunos dicen, es la maldición de Adán. No, si no es maldición, querido. Esa es la bendición de Adán. ¿Por qué? Bueno, mira, algo interesante. Si recordamos, obviamente, que la labor de Adán en el huerto era labrar la tierra y guardarla. Ese era su trabajo. ¿Y labrar la tierra qué significa? Trabajar la tierra. Ese era el trabajo de Adán. Adán, ¿qué tienes que hacer? Labrar la tierra. Trabaja la tierra. Y eso se lo dijo antes de la caída, antes de que pecara, por si acaso. Diga, no, si fue la caída, por la consecuencia de la caída trabajamos. No. Era antes de la caída, Adán ya tenía trabajo. A esto añádese que tenía que poner el nombre a los animales, y no eran poquitos. Entonces Adán sí era un hombre trabajador. Por eso después de la caída dice, aumentaré, con sudor vas ahora a sacar el producto de la tierra. ¿Por qué? Porque ya lo sacaba y probablemente no era mucho el trabajo para poder tener un buen resultado. Ahora dice, no, ahora te va a costar mucho más. Si antes te costaba un poquito, ahora te va a costar mucho más de lo que te costaba. Entonces, el pensar, querido, que el trabajo es una maldición, no, olvídalo, es una bendición. Dios da y provee el trabajo como un medio para que Él te pueda bendecir. Es así. Ahora, como dije, si tú no lo consideras así, ya ese es el tema tuyo. Pero Dios dice, es un trabajo, es una bendición, es bueno para ti. Ayuda y es un medio que Dios ha dado al hombre para poder llevar a cabo también la obra del Señor en la tierra. Y obviamente es parte de lo que el Señor quiere. Eso significa que el Señor nos proporciona lo necesario para que el hombre viva en este mundo, proporcionando los medios y los fines. ¿Por qué trabajas? Porque necesito plata, de lo básico, necesito plata. Sí, pero la plata no es el fin, ¿cierto? La plata, como dicen muchos, va y viene. El dinero es un medio también. Y así sucesivamente, son muchos los medios que utilizamos para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin debería ser glorificar al Señor con todo lo que tenemos. Que todo lo que tengamos, que todo lo que somos, que todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Y ese debe ser el fin principal de todo lo que hacemos. Entonces, si es el fin principal, fíjate que cuando una persona trabaja, lo que está haciendo es, básicamente, está glorificando al Señor, está cumpliendo lo que el Señor quiere. Ahora, fíjate que el texto dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Ahora, hay una cosa, primero hay una orden que dice que la tierra salga a la luz, ¿cierto?, a la vista de los hombres, y ahora dice otra cosa. Después de que la tierra salió, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Con esta declaración se nos muestra una segunda etapa en la que Dios no solo pone límites a los mares, básicamente, de manera que la tierra seca hace su aparición, sino que también viste esa tierra con vegetación. Fíjate. Una cosa es que salga y otra cosa es que diga Dios, ok, ahora vamos a empezar como diríamos a buen chileno, a amononar esto. Vamos a hacer que la tierra produzca vegetación. Y eso es lo que dice ahí.
En esta declaración nos señala la idea principal para luego describir de alguna manera cómo es que se lleva a cabo. Es como cuando básicamente lo mismo que aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la pregunta directa es ya, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo Dios hizo el cielo y la tierra? Bueno, Dios lo creó, creó la masa o la materia prima, y después empezó a ordenar la materia prima, que es lo que estamos haciendo hoy. En otras palabras, acá hace lo mismo. Dios describe cuando dice en el verso, produzca la tierra hierba verde, es la frase principal, general. Básicamente esa hierba verde es hierba, ya, es pasto, eso es hierba verde. Dios manda a la tierra que se produzca esa hierba verde. Ahí la idea es que broten retoños y que crezcan esos retoños, y lo mismo se ve en la versión griega del Antiguo Testamento, donde la palabra básicamente significa brote o germinación o germinar. Yo creo que conocemos esos términos, ¿cierto? Cuando empieza a brotar la plantita. Eso es, exactamente. Dice que la tierra empieza a brotar y empieza a generar lo que sería el pasto, ¿ya? Y que hace que obviamente aparezcan dos categorías más de hierbas. Ahí dice, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Ahora, la primera descripción, cuando dice hierba que dé semilla, ahí básicamente es una categoría de semillas o de hierbas, y la segunda dice y árbol que dé fruto según su género, y esa es otra categoría. Hay tres categorías. Aquí tenemos, como dije, dos descripciones más, y voy a explicar un poco las categorías que describe el texto. La primera categoría se nos dice que es hierba verde. Literalmente dice el joven y tierno verde que brota después de la lluvia. Eso es literal. El joven y tierno verde que brota después de la lluvia y que por ende cubre los cerros, las colinas o los valles, que es el pasto. Esa es la declaración básica. Dice hierba verde, el pasto. Se alimentan las vacas, es el pasto. Sería la primera descripción. La segunda descripción dice hierba que dé semilla. Y esta expresión se utiliza como un término genérico para referirse a las plantas como el trigo, vegetales y otras plantas que forman vainas. Dice, ¿cómo una planta que forma vaina? Les voy a explicar básicamente qué son las vainas. Las vainas básicamente es la envoltura tierna y alargada en la que están encerradas en higueras las semillas de ciertas plantas, como el trigo. El trigo, si tú has visto una planta de trigo, es alargado y dentro está cubierto y tiene adentro está la semilla. Bueno, eso es una vaina, la cosa que cubre la semilla. Lo mismo sucede con el arroz, está cubierto por una vaina. Bueno, esa palabra cuando dice hierba que dé semilla es exactamente eso. Son todo ese tipo de, podríamos llamarlo, de hierbas de cereales. El arroz, etcétera, etcétera, etcétera. El trigo, entre otras. Y sería básicamente esa hierba que dé semilla. Y la tercera descripción que se nos da es árbol de fruto. Ahora, la idea aquí no tiene que ver con el tamaño, porque usa árboles de fruta, el manzano, incluso hablar de todos los árboles grandotes, ¿cierto? No está hablando del tamaño, sino de la producción. Todo árbol que dé fruto, básicamente que produzca un fruto, un tipo de fruto, cualquiera. ¿Ya? Y eso es básicamente la idea. Ejemplo, el tomate. El tomate no es un árbol propiamente tal, pero da fruto. Esa es la idea, que da fruto, que produce ese fruto, ¿ya? Que su semilla obviamente también esté en él. Y estos básicamente según su género o según su categoría de árboles o sus tipos de árboles. Cada uno de ellos tiene la capacidad de poder generar semilla y ese generar obviamente más y más y más. Así que esas son básicamente las tres categorías en donde se desenvuelve todo lo que conocemos en temas de vegetales. Entonces fíjate que Dios proporciona todo. Todos los vegetales habidos y por haber, Dios dice, ok, aquí están todos. Por lo tanto, cuando Adán y Eva, queridos, cuando Adán y Eva fueron creados vegetarianos, herbívoros o carnívoros.
no fueron veganos. Vegetarianos. Vegetarianos. Así fue al inicio. Ahora eso no significa que no pueden comer carne. Ahora eso más adelante, cuando vayamos por Génesis 6, ahí les voy a explicar por qué usted puede comer carne. Ahora sigamos con el texto. Más de algunos dicen, ¿por qué ahora podemos comer carne? Bueno, cuando lleguemos a Génesis 6 les voy a decir por qué. ¿Ya? Ahora fíjate. Y obviamente, ¿y qué pasó? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuyas semillas tienen según su género. O sea, Dios dice, vamos a hacer esto, y exactamente lo que Dios dijo se hizo. Ahora, fíjate, Dios provee el trabajo, Dios provee la materia prima para que puedas sustentarte. Y en todo eso Dios es glorificado. Cuando tú ves, querido, la Biblia, de tapa a tapa, si la has leído, bueno, y si no, te animo a que la leas, vas a ver que a muchas personas a las que Dios utilizó, esas personas siempre estaban ocupadas. Dios no trabaja con personas desocupadas. Si tú piensas que Dios trabaja con gente desocupada, estás leyendo mal la Biblia. Todos tenían algo que hacer, o estaban en alguna función y Dios los llamó. En el caso de Pedro, ¿se acuerdan? Los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban descansando? No, estaban trabajando. La gran mayoría de las personas que fueron siervos del Señor siempre estaban trabajando. Pablo, dice, y Pablo no estaba trabajando. No, ¿y qué estaba haciendo? Perseguir a la iglesia era un trabajo que no era muy fácil. Ir de ciudad en ciudad, él estaba haciendo su trabajo, su deber, según él. Por ignorancia, pero lo estaba haciendo. Y ahí Dios le dijo, ven. Querido, Dios trabaja con gente ocupada. Interesante. Y lo llama a servir. Querido, de alguna forma es algo que el Señor hace, y fíjate que Dios acá todavía no ha formado a ningún hombre, pero después que lo forma le da trabajo al tiro. No se complica. Querido, si piensas que para servir tienes que estar desocupado, estás en serios problemas, porque en realidad nunca vas a estar desocupado. Siempre va a haber algo más importante que hacer. De verdad. Siempre hay algo más importante que hacer que servir al Señor. Y puedes poner el nombre que sea, pero es más importante. Querido, no nos equivoquemos. No hay nada más importante que servir al Señor. Eso sí. Y fíjate que a pesar de todo eso, en el día tercero, y si fuera tarde en la mañana, el día tercero, ya expliqué la semana, el día domingo, qué significa tarde y mañana. A modo de repaso, solamente significa, pensando en un día hebreo. El día hebreo empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. O sea, hoy día estamos a miércoles para nosotros, para el judío están a jueves, porque ya pasaron las 6 de la tarde. ¿Cierto? ¿Qué hora es? No tengo idea, que son como las 9. ¿Cierto? Van a ser las 9. Ya ellos están básicamente la primera tercera de la noche. Están divididas en 4 terceras. Ellos dividen la noche en 3, 3, 3, 3. Ahí están. Entonces ya están en su primera vigilia. Y nosotros decimos, pero ellos están en miércoles. No, ellos están en jueves. Nosotros estamos en miércoles todavía. Bueno, cuando piensas así, dice, fue la tarde y la mañana, es exactamente la misma idea. Moisés está pensando como judío y dice, bueno, el día judío empieza la tarde y mañana, pasa todo el día y ahí está, es el día total. Tarde y mañana es la expresión general para un día de 24 horas, y la segunda evidencia que es de 24, él dice el día tercero, día 3, de 24 horas, por si acaso. Ahora te hago una pregunta. En el día 4 Dios dice la siguiente, quiero adelantarte el del jueves, el de domingo, dice así. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Si las lumbreras fueron escritas, fueron ocupadas para separar el día de la noche, ¿cierto? O el día como tal, para decir, mira, este es un día, este es día 1, día 2, día 3, día 5, día 10, siempre que es el día calendario como lo conocemos. Si
el sol y la luna fueron escritos o fueron puestos con ese propósito, ¿cómo sabes entonces que el día 1, 2 y 3 de Génesis son de 24 horas? Si no había sol y luna. No había sol. Dios dijo que era el primer día. Dios dijo que era el segundo y Dios dijo que era el tercero. Buena pregunta, ¿cierto? Si él lo dice que fue un día. Ahora, obvio, Dios lo dijo, pero hay un principio que se le está olvidando y lo vamos a ver el domingo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia, porque nos bendices, Señor, y gracias por todo lo que haces. Te pedimos y te rogamos que seas tú obrando en nuestras vidas y ayúdanos siempre a ser más como tu Padre. Gracias por todo lo que haces en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.